El día de hoy estaremos comenzando el capítulo número 2 de Primera de Juan. Estamos ahí viendo las cartas que el apóstol Juan escribió no solamente a una iglesia, sino que a varias iglesias y es muy probable, dicen los escritores, que él haya escrito las cartas en la ciudad de Éfeso, como lo dije el miércoles pasado. Eh, Algunos pueden decir, pero ¿qué significa una carta? ¿Se acuerdan ustedes? Todavía en mi época, yo empecé a ver el internet como en los años, ¿cuándo fue, mis amados? ¿Noventas? Que empezó el internet más o menos en ochentas, que empezamos a ver y que todo era, yo soy de aquellas computadoras enormes en donde las letras eran de color verde, ¿sí se recuerda? Sí. Pero todavía yo soy de otra época más atrasito, no sé si ustedes se recuerdan cuando uno mandaba una carta por correo, todavía algunos que otros, pero ya no tanto, y escribía y se tardaba como unos 5 8 días para que llegara esa carta a su destino, y cuando uno lo leía era con aquel deseo de ver qué me decía mi tío Erasto, o qué me decía mi tía, María. A ver, y yo leía la carta, y en aquel momento, en aquel tiempo, estas cartas tomaban probablemente más tiempo porque la manera como se distribuían era porque había alguien que por si acaso iba y cabalgaba valga la redundancia, en su cabalgadura como el caballo y iban a entregar esas cartas a un destino. Luego ya fue progresando y ya hubieron lugares donde ¿por qué les digo esto? Porque el apóstol Juan, esa era la manera de comunicarse con los hermanos en Cristo en aquella época. Porque acabamos de cantar un canto precioso, está cayendo, y sí, cayó como fuego el Espíritu Santo, tal y como nuestro Señor Jesús les había dicho anteriormente en Hechos 1:8, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y había una gran emoción en aquella época. Cayó el Espíritu Santo sobre cada uno. Y todos estos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, cuando empezó a propagarse el Evangelio, estaban los discípulos también llevando el Evangelio a todas partes, ¿sí? Entonces, cuando ya la iglesia de Cristo, los cristianos empezaron a menguar, ¿sí? La manera de cómo creer en Cristo Jesús, cuando empezaron ya a dudar en quién era Cristo Jesús, cuando empezaron a aparecer personas, y usted lo va a ver en el capítulo 2 dentro del cuerpo cristiano, a tergiversar las cosas. Entonces, por eso es que los discípulos, el no pudiendo estar físicamente en un lugar, tenían que mandar cartas. Y lógicamente esas cartas las tomaba el líder de la iglesia y las leía al pueblo para que otra vez volvieran a decir y a recordar quién era nuestro Señor Jesucristo. Porque eh, el Espíritu Santo sigue vigente, mis amados hermanos. Sigue vigente. Y algunos de los cristianos en aquella época se estaban enfriando espiritualmente. Entonces, por esa razón es que el apóstol Juan hace énfasis en estas cartas. Y usted va a notar que va a repetir, va a decir, como se los dije, como les vuelvo a repetir esto. Y no se cansaba en cada carta en decir lo mismo para que el corazón de los cristianos no se enfriara. Y es lo que hoy en día, mis amados hermanos, necesitamos cada día, a cada instante. Usted necesita leer su Biblia. Todos necesitamos leer nuestras Biblias para que, decía alguien por ahí, pero ¿cómo? Yo quisiera que el Señor me hablara, pero
Todos los días el Señor le habla a través de su grandeza. Todos los días el Señor le habla a través de su palabra. Y cuando usted le canta al Señor cántico nuevo, el Señor se manifiesta en usted. Entonces, el apóstol Juan comienza en el capítulo 2 con una palabra muy preciosa que a mí me bendijo. Cuando le dice, hijitos. Tanto era el amor del apóstol Juan hacia el pueblo cristiano, que él los amaba como a sus hijitos. Dice que la palabra hijos, hijitos, en esta misma palabra, en la primera que usted está leyendo ahí, viene del original griego teknia, que denota un cariño muy especial que el apóstol Juan sentía por los cristianos. Es como decir, son sus hijos espirituales. Y yo espero que aquellos hermanos que tenemos entre 5, por lo menos 5 o 10 años, por lo menos usted debe de tener o haya tenido 1 o 2 hijos espirituales, que usted le haya hablado de la palabra de Dios, que usted le haya presentado el evangelio probablemente y que ellos hayan aceptado a Cristo bajo su guianza, o si no, que hayan aceptado a Cristo, pero que en un momento dado se lo presentaron a usted y alguien dijo, ¿sabes qué? Él acaba de recibir a Cristo como Salvador. ¿Puedes tú ayudarlo a discipularlo? Claro, con todo gusto. Entonces usted lo toma como un hijo espiritual, porque lo empieza a encaminar en los, valga la redundancia, en los caminos del Señor. Y este era Juan. ¿Cuántos hijos espirituales probablemente haya tenido el apóstol Juan? Y el amor hacia ellos. ¿Cuántos tienen amor entre los cristianos, mis amados hermanos? ¿Verdad que nos llegamos a amar tanto que cuando alguien se enferma o le pasa algo, nosotros nos preocupamos? Y Juan estaba preocupado por ellos. Él deseaba tener lo bueno para ellos y aconsejarles de que no cayeran en pecado. Por eso les dice ahí también, les hace una exhortación. Estas cosas escribo para que no pequéis. Pero también esta exhortación les hace sabiendo que si pecan también, y es uno de los primeros temas que tengo, es que Cristo es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. ¿Cuántos saben qué es lo que significa ser un abogado? Es aquel que defiende un caso, quizás perdido en algo, y los que han tenido, yo no he tenido la oportunidad de estar en un lugar casi de estar en la cárcel, o que haya habido necesidad de que necesite de un abogado defensor, pero algunos sí. Y este abogado es el que da la cara para que usted pueda, de algún momento dado, quedar cero de culpabilidad. Ah, algo que yo no logro comprender, es difícil para mí, y ha de ser duro, no sé, aquellos abogados defensores de alguien que sí es culpable y tiene que probar que no es culpable, y a como dé lugar, hasta que de repente logra hacer que esa culpabilidad se le quite. Otros no lo logran porque realmente son culpables. Pero qué hermoso que tenemos de nuestro lado a nuestro Señor Jesús como abogado. ¿Cuántos dicen amén, amén a eso? Dice que tenemos, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero esto no debe malinterpretarse para considerarse un permiso para pecar, porque las personas probablemente han de decir, bueno, si tengo un abogado que es Cristo, que murió por mis pecados, pues me da la libertad a mí de pecar. Eso no es lo que está tratando de dar a entender el apóstol Juan ahí, porque él sabe que aún nosotros, siendo cristianos,
por nuestra humanidad pecaminosa, todavía pecamos. Pero Él enfatiza, os ruego y les digo, no pequéis, no pequéis, porque el pecado trae consecuencias, mis amados hermanos. Usted dirá, o yo he escuchado decir, bueno, si Dios ya me perdonó, si Él fue mi abogado, ¿por qué es que me siguen pasando estas cosas? Dios ya lo perdonó a la persona, pero lo que le está pasando factura son las consecuencias de lo que hizo en el pasado o en el presente. Son las consecuencias. No le tenemos que echar la culpa a nuestro abogado. Él ya abogó por nosotros en la cruz del Calvario porque nosotros íbamos derechitos al infierno porque nacimos siendo pecadores. En cambio, hubo uno que nació de una virgen sin pecado. Usted lo sabe, nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el derecho de ser nuestro abogado, defensor. Amén. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa, pero vea lo que dice Romanos 6, 1 y 2 en la TLA para que sea más entendible para cada uno de nosotros. Dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Pero eso no da lugar en el sentido de que diga, oh, si Él está diciendo eso, oh, entonces ya no peco. Somos seres humanos. Pero amados hermanos, caer en el mismo pecado sabiendo que es pecado todos los días, eso ya es un gran error para nosotros. Si una persona sabe que la mentira es pecado, pues lógicamente cuando viene a los pies de Cristo, Dios lo transforma. Y si viene a su corazón el deseo de mentir, pues ya no lo va a hacer porque Cristo ha renovado su corazón y de esa manera él ya, probablemente, no va a mentir, pero va a pecar en otra situación. Pero esta situación también él tiene que reconocer, pedir perdón y ya no volver a pecar en esa situación. No sé si me estoy dando a entender en esa parte, pero hoy en día la gente tergiversa y dice, bueno, pido perdón a Dios, pero al otro día hago lo mismo. Pido perdón a Dios, pero mi corazón no cambia. Y el apóstol Juan está enfatizando de que no debe de pecarse en caer en eso, porque dice que Jesucristo el justo, Él no tiene pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él es el único sin pecado. Y no solamente eso, que Él es un abogado. Versículo 2 dice, Él es la propiciación. Vea lo que dice ahí. Y Él es la propiciación. Se refiere a Jesucristo. Cuando usted ve la palabra Él con una tilde, está enfatizando que es a Jesucristo en este pasaje, en el versículo número 2. Él es la propiciación. Ahora usted me dirá, y es donde yo le digo, ¿conocen ustedes el significado de esa palabra? Propiciación. Los pastores no tienen permiso de hablar. Los demás, ¿verdad que es una palabra que no se conocen? Sí, si yo le digo a los pastores, Pastor René, Pastor César, Pastor Frank, Pastor Melvin, ¿han escuchado esa palabra, Pastor Jorge? Propiciación, ¿sí? Pero quizás algunos de nosotros no la habíamos visto. Usted también, ¿verdad, hermana? Sí, perfecto. Él es la propiciación. ¿Qué significa eso? Entonces, es donde yo le digo a usted, encierren esa palabrita. Ahorita yo se la voy a explicar, pero palabras como esas es que nosotros necesitamos subrayar para buscarle respuesta. ¿Qué significa? Bueno, dice, la palabra propiciación viene del griego ílamos. Nuestro Dios es un Dios justo y su justicia demanda que se castigue el pecado.
sea, no es que digamos que Dios es un Dios sanguinario. Él nos ama tanto que envió a su único hijo a morir por nosotros. Entienda esto. Eso sí tiene que ser. No es porque Él, porque estoy pecando, Él no me ama. Él claro que te ama. Lo que no ama es el pecado. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, Él dice estas palabras: Lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y lo dice de esta manera porque cuando todo el pecado de usted y mío caen sobre nuestro Señor Jesucristo, siendo Él sin mancha, siendo Él no teniendo pecado alguno en eso, algunos dicen que como que Dios se apartó de Él porque no podía ver el pecado en Él. Y es de reconocer, mis amados hermanos, que Cristo es la propiciación. ¿Y qué significa esa palabra propiciación? Dice, pero el sacrificio de Jesús vino a ser un acto de apaciguamiento de la ira de Dios por causa del pecado. La propiciación significa, amados hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados, esa palabra significa que Él vino a apaciguar la ira de Dios, no por nosotros, sino por el pecado que teníamos en nosotros. Entonces, la palabra propiciación es apaciguamiento del Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra por nuestros pecados, dice, haciendo la diferencia entre los pecados de los cristianos y los pecados del mundo, porque dice en el versículo 2, y no solamente, o sea, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan está haciendo una diferencia entre los pecados de un cristiano y los pecados que existen en el mundo. Los pecados del mundo entero, Jesús murió por todos, no solamente por un grupo específico. No podemos decir, Él vino a morir solos por su pueblo. Él vino a morir solamente por los gentiles. No, Él vino a morir por toda la humanidad, mis amados hermanos. No, Él es digno de alabarse por su amor tan inefable. Pero de ahí podemos ver que Él cambia de tema y vuelve a otra vez. Y esto es lo que quiero también enfatizar, mis amados hermanos. Para poder entender un pasaje de la palabra de Dios, usted también cuando va leyendo va poniendo atención en dónde cambia la historia del pasaje. Cuando usted se vuelve un lector de la palabra de Dios, usted empieza a analizar y dice, aquí ya cambió de tema el escritor. A eso se le llama perícopa. Digan conmigo, perícopa. Perícopa. Cuando cambia la idea del lector. Entonces, aquí en los versículos 3 al 6, dice, versículo 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Venía hablando del pecado y ahora está hablando de cómo se conoce a Jesús. ¿Y quién conoce y quién no le conoce? Por eso dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Dónde he escuchado yo esa palabra? ¿Se recuerdan el capítulo 1? Cuando él también hablaba, el que dice que no peca es mentiroso. Él vuelve a enfatizar otra vez lo mismo, diciéndole, el que conoce, el que no guarda la palabra, el que dice que conoce al Señor, pero no la guarda, él es mentiroso. Y la verdad no está en él. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra,
en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, pero sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Veamos, el cristiano que guarda los mandamientos del Señor le ha llegado a conocer. Ahora, he visto, o no sé si ustedes han escuchado en algunas sectas falsas que quieren llevar los mandamientos al pie de la letra, los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, como seres humanos no lo vamos a poder cumplir. Y ahorita le voy a decir algo. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, existía el Torá para el pueblo judío. ¿Y sabe cuántos mandamientos tenía los judíos que cumplir? 613 mandamientos. 613 mandamientos. ¿Sí? Pero luego, en la era de Moisés, en el monte Sinaí, el Señor le da a él, ¿cuántos? 10. Oh, usted dirá, ay, llevar los mandamientos 613 yo creo que sería muy difícil para mí. Pero ya 10. 10 yo creo que todavía está duro. Porque ahí dice algunas bien fuertes: no matarás, no mentirás, no robarás. Si yo les hiciera a ustedes esta pregunta, solo contéstenla, no va a levantar la mano. ¿Sí? ¿Cuántos han robado en algún momento de su vida? No levante su mano. Oh, gracias hermana por su sinceridad. Pero amados hermanos, en algún momento algo pasó de repente y dice usted, no, pues no, yo un lápiz en la escuela nomás, algo pasó y me lo llevé. Es robar, ¿sí? Entonces no, por algo tan sencillo no hemos cumplido. Pero aún así más, el Señor Jesús todavía para decir, ¿saben qué? Yo los dejo en 2 nomás. Y usted dice, bueno, 2 son fáciles de llevar. Sí, son fáciles. Diga, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ahí va todo bien, ¿verdad? Sí. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ay, ay. Es fácil amar a aquel hermano que me quiere mucho y que me invita a Starbucks todos los días. Es fácil aquella hermanita que me espera con una tacita de café en la casa. Pero ¿sabe algo? Le tengo una mala. Ese prójimo no se le defiende solamente a ese prójimo. Es aquel prójimo que a usted no lo quiere. Es aquel que le desea el mal. Es aquel que cuando usted lo ve probablemente hasta se le revuelve el estómago porque sabe que no le cae bien. Y a ese es el que tenemos que amar. ¿Sabía usted eso? Entonces, cuando decimos que vamos a guardar los mandamientos, es guardar su palabra también. Y cuando decimos que tenemos que guardar su palabra, dice que el cristiano que no guarda los mandamientos del Señor tiene un título. ¿A cuánto les gusta que le digan mentiroso? ¿Verá que a nadie? ¿Verdad que a nadie? Vos sos, disculpe, me salió el chapín, vos sos un mentiroso. Tú eres un mentiroso. A nadie nos gusta. Me mentiste porque dijiste que esto y esto, pero no es cierto. Tú eres un mentiroso y no nos gusta. Otra cosa, no estás diciendo la verdad. Y ay, cuando nos dicen así, mis amados hermanos, qué terrible. Dice que el que no guarda la palabra de Dios es un mentiroso. Pero el cristiano que guarda su palabra dice que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en el mundo. Gracias, gracias, gracias. El amor de Dios se ha perfeccionado en él. Debe permanecer en él y vivir como él vivió.
Qué hermoso, mis amados hermanos, y no solamente eso, sino que también el apóstol Juan aquí cambia otra vez el tema. Vea, un nuevo mandamiento de los versículos 7 en adelante. Él les habla de un mandamiento que tiene para el pueblo cristiano de aquella época. Dice, hermanos, versículo 7, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ¿cuál es? Él mismo lo dice, es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Se acuerdan de la palabra omega, alfa y omega? ¿Se acuerda? Principio y fin, que se refería cuando dice el verbo, la palabra verbo que significa logos. Sí, también dice aquí, dice la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es esa palabra? Jesucristo mismo. Ellos habían escuchado a Jesucristo mismo, sus milagros, lo que él había hecho, y le dice otra vez, les digo otra vez este nuevo mandamiento, que practiques el amar al Señor Jesús con todas las fuerzas. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, dice, que es verdadero en él. Escuche bien, otra vez la palabra en él, la letra con la tilde que significa en Cristo, a él se refiere, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, o sea, el pecado y la luz verdadera. Acuérdese el título de luz, principio, palabra, se refieren a Cristo mismo, porque él es la luz, él alumbra. Pero ¿cuál es ese mandamiento? No es un mandamiento nuevo, sino que es un mandamiento ya conocido, que es andar en la palabra del Señor. Y usted dirá, a los que estamos acá, quizás se nos hace fácil, se puede decir, oh, estamos viniendo aquí a escuchar la palabra, pero ¿sabe una cosa? La gran mayoría le cuesta seguir los lineamientos de la palabra de Dios. Les cuesta. ¿Sí? Porque se les hace difícil. Tienen que dejar muchas cosas para poder seguir a Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo en uno de esos versículos, llevad mi yugo, que es ligera mi carga. Pero muchos quieren llevar su carga, la de ellos, es más pesada que el Señor Jesucristo mismo. Esta palabra que habéis oído desde el principio dice, 2, aunque el mandamiento de caminar en los mandamientos del Señor, de amarnos los unos a los otros, es tan antiguo como el principio, este nuevo mandamiento sigue siendo nuevo porque es verdadero a través de Jesucristo. El que nos amemos a nosotros mismos. ¿Sabe una cosa, mis amados hermanos? Es difícil de creer, pero que hoy en día en las iglesias hay más distanciamiento que otras ocasiones. Hay personas que andan enojadas, otras se odian, otras mejor lo que hacen es que se escapan y se van a otra iglesia porque salieron peleados. Que no hay ese amor genuino entre nosotros. Eso fue en otra iglesia, no aquí, mis amados hermanos. Porque aquí nosotros debemos de permanecer en el amor de Cristo Jesús. Amén. Y tercero, la luz verdadera ya alumbra. O sea, hablando de Jesucristo, un presente de acción continua que alumbra continuamente. Amados hermanos, que nuestro corazón no dude que la luz de Cristo nos alumbra siempre. ¿Usted quiere conocer de esa luz? Lea la palabra de Dios. ¿Usted tiene dudas en la palabra de Dios? Búsquenos a nosotros y le sabremos guiar también. Pero dice, toca el tema de lo que le va a suceder a alguien que aborrece a su hermano, porque yo no dudo que en aquella época entre los cristianos también habían problemas, habían dificultades, y por eso el apóstol Juan lo pone en evidencia y le dice, hay consecuencias si aborreces a tu hermano. No se está hablando del hermano de sangre,
Lógicamente también hay problemas entre hermanos de sangre hoy en día, algunos, pero también se refiere a los hermanos en Cristo, porque dice ahí, el que dice que está en luz, o sea, el que dice que está caminando con Cristo, el que dice que es cristiano, el que va a la iglesia, el que levanta las manos, el que predica, el que es líder de alabanza, el que es ujier, el que es maestro de escuela dominical, el que dice que está en la luz, el que dice, pero dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y tinieblas es sinónimo de pecado, ¿sí? Entonces, dice que está todavía en tinieblas. ¿Cuántas familias se han destruido por el odio? Personas que se van de la iglesia, como lo dije anteriormente, aborreciendo a su hermano, escapando del problema sin solucionarlo. Se van enojados a otro lugar, pudiendo haber solucionado su conflicto, decir, ¿sabes qué? Perdóname, ¿te ofendí? O el otro, ¿sabes qué? Tú me ofendiste, te perdono, sigamos adelante, creciendo en la viña del Señor, en la iglesia. Y él está haciendo bien claro, el que aborrece a su hermano, pero dice que anda a la luz, es mentiroso. Ya le dije, pero dice, hay algo tan hermoso, dice, el que ama a su hermano, dice que permanece en la luz. Repito otra vez, mis amados hermanos, estas palabras usted debe de tomarlas en cuenta y escudriñarlas, porque luz significa Cristo. Permanece en Cristo. No piense, oh, permanezco en esta luz. No, no. El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. La importancia de amar a su hermano es hermoso, amados hermanos. Yo se los digo. Y tan lindo es que cuando hay una buena y sincera comunión entre todos, amén. Yo he tenido que pedir disculpas también. Yo he tenido que resolver situaciones que quizás queriendo o no queriendo he ofendido. Y he madurado en ese aspecto también. Usted debería madurar porque muchos amados hermanos a veces dicen, qué feo que digan esto, que no se quieren acercar a alguien a hablarle porque le da miedo su respuesta. ¿Sí? Porque la amabilidad en él no está. Es un enojón. Qué feo que lo conozcan a uno así, ¿verdad? Que, oh, no te acercas a aquel hermano que está allá porque él es cosa seria. No le digas a aquella hermanita que está allá porque, cuidadito con ella. No te le acerques. Qué feo, mis amados hermanos. Porque cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos de crecer en Cristo y en el amor de Cristo. Si el amor de Cristo está con nosotros, si somos líderes, y eso es para los líderes también especialmente, si somos líderes de una iglesia, mis amados hermanos, debemos nosotros de cuidar nuestro testimonio y que no se nos diga, oh, cuidado porque yo no voy con el pastor Walter porque es cosa seria. Digo mismo como ejemplo, pero digo yo que una iglesia, mis amados hermanos, debe permanecer el amor. Si usted es líder, usted debe ganarse la confianza de sus hermanos porque debe de haber amor sincero. Amor sincero. Y el apóstol Juan lo está diciendo, dice, debes de amar a tu hermano. Y no está hablando tan bonito que es amar a mi hermano de sangre, ¿verdad? ¿Ustedes aman a su hermano de sangre o sí? Y a la distancia o le están hablando, pero un hermano en Cristo que sabe que le ha hecho daño a usted, es difícil amarlo y decir, oh, ¿sabes qué? Pues a este hay que amarlo también. He aprendido, mis amados, en casi de unos meses atrás, a amar, porque no crea,
No somos, dice por ahí, no somos monedita de oro para caerles bien a todo el mundo como hijos de Dios. Y uno lo sabe, yo lo sé perfectamente. Pero he aprendido, mis amados hermanos, a amar a aquellos que mi espíritu me dice que no les caigo bien. Oro por ellos. Oro por ellos. Va a haber gente, mis amados hermanos, que van a haber hermanos en Cristo que van a desearles el mal. Van a desear que no vaya bien en su caminar con Dios. ¿Y dónde usted va a fallar para decir, ahí lo quiero, ahí lo voy a atacar para que se vea que está mal ahí, para que usted se vea mal ante la sociedad? Pero sabe una cosa, a esta persona debemos de amar. A esta persona debemos de orar todos los días. No nos cansemos de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos. Y el bien es mostrar el amor. Pero esta carta no solamente va dirigida a unos cuantos, va dirigida a todos, dice. Por eso de los versículos 12 al 14, dice, os escribo a vosotros, hijitos, pero no porque él tuviera hijos de sangre, ya se lo repetí, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. También va dirigido a los padres, porque dice, conoce a Jesús que ha estado desde el principio. Una admiración de parte de Juan sobre ellos, porque sabe y conoce que los padres cristianos de aquella época también tienen algo hermoso. Dice, han conocido a Jesús, que ha estado con ellos desde el principio. Los escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes. Una gran admiración de parte del apóstol Juan hacia ellos. Pero él les da un consejo que es para cada uno de nosotros, amados hermanos, es que no amen las cosas de este mundo. Hoy en día, cristianos empiezan a amar lo que está en este mundo. Riqueza, su carro, su casa, probablemente todas las cosas materiales. Pero dice él, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay consecuencias, porque dice ahí la consecuencia para aquel que ama el mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Otro, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre. No está en él el amor de Dios. Pero el que hace la voluntad, dice, Dios permanece para siempre. ¿Cuál de esos usted desea tener, amados hermanos? ¿Usted quiere amar al mundo? Aquí Juan le está diciendo al pueblo cristiano la consecuencia. ¿Usted quiere amar a Dios con todas las fuerzas de su corazón? Ahí está, Dios permanece para siempre. ¿Usted quiere que Dios permanezca para siempre? Ahí está. Y termino los últimos versículos en esto porque hay algo que viene en el futuro, pero que también ya el apóstol Juan lo percibía en aquel entonces, que es el anticristo viene. Y otra vez comienza con una frase, pero aquí la frase tiene otra enseñanza más. Comienza, hijitos. Ahora, si a usted le gusta de los que les gusta anotar, la palabra hijitos ahí significa paidía, que significa el reflejo de la relación íntima que Juan tenía y gozaba con los cristianos que amaban en su corazón. Pero, ¿qué quiere decir el último tiempo? En el original griego, el último tiempo significa status hora, que decía, Juan vivía en una constante expectativa del regreso de nuestro Salvador. Imagínense que el Señor Jesús apenas más o menos tenía entre lo que él escribió la carta, más o menos entre los años 80, dice después de Cristo, más o menos 80 años en que él ya había subido al cielo, a su trono, y él ya estaba expectante a que él iba a venir. Pero no solamente
había eso, sino que también había un problema en aquel entonces. El anticristo ya se movía, dice Juan, se refiere a un individuo, a muchos que han surgido y que han capturado la imaginación de las personas. Y yo quiero enfatizar esto, mis amados, y ya casi estoy terminando. Dice, ¿qué significa anticristo? Hay dos enseñanzas de lo que significa el anticristo. Viene del prefijo anti, que puede significar, escuche bien si le gusta anotar ahí, lo opuesto a o en lugar de. Pero la gran mayoría, mis amados hermanos, piensa en la idea de que el anticristo será lo opuesto a Jesús y su personalidad será fea y repulsiva. Pero ¿sabe algo? Muchos estamos equivocados en ese aspecto, porque será todo lo contrario. Será un ser que quiere estar en lugar de Jesús en el futuro. Y si quiere estar en lugar de Jesús, Él se verá maravilloso, se verá encantador y exitoso, hará milagros. Y en los últimos tiempos, mis amados hermanos, aparecerá así un individuo que será asociado con el gobierno poderoso, alguien que se ganará el favor del pueblo. Usted dirá, ay, si me aparece yo creo que la iglesia del Señor, mis amados hermanos, y yo sigo con esa creencia que será arrebatada antes que aparezca el anticristo. Y si usted está preparado y su nombre está escrito en el libro de la vida, mis amados hermanos, seremos arrebatados si estamos vivos. Si ya nos hemos muerto, solo esperar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nos iremos con Él. Sí, pero los que se queden, amados hermanos, esto es tan importante porque sabe una cosa, serán todavía más fácilmente confundidos, porque ese anticristo, quizá la persona va a pensar, yo voy a estar preparado, si me quedo en la segunda etapa, yo creo que todavía la logro. Por favor, ese anticristo va a venir con un carisma tan suavecito y sutil que lo hará confundir a todo el que se quede en ese entonces, porque él viene a suplantar al Hijo del Hombre, mis amados hermanos. Por eso yo digo hoy que estamos a tiempo. Aquellas personas que no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, tienen todavía esa oportunidad de recibirle. Cuando veo la película de No Infierno Ardiente, si no sé si usted lo logró ver, pero cuando hay una película hace muchos años que salió cuando estaban poniendo la marca, no recuerdo que ya no hay tiempo de cambiar, algo así me recuerdo el canto, pero hasta un pastor aparece ahí llorando y gimiendo, decía, yo era los que predicaba, yo le decía, y se quedó aquí. Porque mis amados hermanos, lo importante es que nuestro nombre esté escrito en la vida y seguir pregonando el evangelio a toda criatura, a cada instante. En mi trabajo yo lo estoy dando, mis amados hermanos. Yo espero que en sus trabajos lo conozcan usted como cristiano, pero no cristiano mentiroso, un cristiano verdadero. Porque sabe una cosa, mis amados hermanos, dice ahí, Él nos aconseja en los últimos versículos, dice, por eso dice el versículo 24 y 27, 24, 27, hay una palabra clave que se repite como unas 5 o 6 veces, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y otra vez, si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. Y otra vez, vuelvo, dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre también, dice. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Porque sabe una cosa, versículo 27, y terminamos con esto, la unción de Él, o sea, de Cristo, permanecerá en nosotros. Entonces, mis amados hermanos, mi recomendación, amados hermanos, todos nosotros tenemos tentaciones todos los días. Pero, así como el Señor Jesús
nos dio ese gran ejemplo de no caer en tentaciones. ¿Sabe cómo no caemos en tentaciones, mis amados hermanos? Tenemos tentaciones, claro. Nadie puede decir, no, yo no quiero, Señor, que tenga tentaciones. Todos tenemos tentaciones. Pero algo que nos ayuda a nosotros a no caer en tentaciones es permanecer en Cristo Jesús. Es la clave. Permanecer en Cristo Jesús.